me llamo Johnny Salaverría y soy dibujante de cómic. Podéis ver mi trabajo en Facebook, en mi página TMComic. Ahí es donde subo toda la variedad de, ya sean ilustraciones, páginas de cómic, portadas, fanarts, todo tipo de artes así. Y hoy vamos a hacer nuestra primera página de cómic a color y en formato digital. ¿Por qué en digital? El formato digital hoy en día está creciendo de manera extraordinaria, ya que el formato que se utilizaba antes, el tradicional, ya sea en tintas, pinceles, está quedando poquito a poco atrás por el tema de la rapidez que ofrece el formato digital. Además, otra ventaja que tiene el formato digital es que podemos tener multitud de pinceles, ya sean en Photoshop o en programas como Manga Creative. Entonces vamos a ir analizando todo tipo de pinceles que nos podemos encontrar y vamos a diseñar nuestra primera página para dar canalización a nuestras ideas para una persona que no sepa nada sobre las historias que tenemos en mente. Vamos a hacer como una apertura, ¿ok? Entonces vamos a ir creando esa página, os daré consejos de narrativa, todo desde mi punto de vista, obviamente, y vamos a tratar de encontrar vuestro propio estilo también. Entonces, vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer, yo trabajo con el programa de Photoshop, porque me ofrece variedad de pinceles, como antes ya os he dicho, y también nos ofrece pues, múltiples funciones, ya sean para dar color, para dar luces, efectos, filtros. Entonces, vamos a empezar con Photoshop. Y sí que os voy a decir que trabajéis con un formato A3, papel A3, ya que el formato de A3 es más grande que los demás y podemos dar extra claridad, extra nivel, o sea, podemos dar cierta calidad a la obra, ya que luego ese papel lo haremos más pequeño, ya sea formato A4 o uno más pequeño que el A3, y la calidad se va a notar. Entonces, empezamos. Sí que os daré como consejo utilizar un papel en grises y no en blancos, porque en blancos el color no adquiere un tono especial. Y si utilizamos grises, los colores se notan con diferente esencia. Entonces vamos a ir así. Utilizando colores grises, creamos nuestro papel A3 y empezamos. Le damos el color gris. No utilicéis colores grises muy oscuros, porque si no luego el color se apaga. Pero sí que os diría que utilizarais unos grises claritos que le aportaran también luz a las obras. Entonces le damos el tono gris en una capa aparte, como siempre, porque si no luego hay accidentes. Y empezamos. Ahora, como si fuera un papel, porque es la ventaja que tiene también Photoshop, podemos esbozar, hacer bocetos, planificar y siempre podemos borrar. No tenemos que estar ahí con la goma de borrar que casi se nos rompe el papel. Entonces empezamos. Vamos dando estas ideas, ¿ok? Como os he dicho, la idea es abrir las puertas a una historia nueva, a una historia que el lector no sabe de ella. Entonces lo primero que tenemos que hacer es siempre es recomendable crear un recuadro más grande al principio para que el lector tenga constancia de cómo va a ser ese mundo, un poquito enseñarle el paisaje, para siempre hacerle ubicar en el sitio. Vamos a hacer este diseño, eso es. Vamos a crear un diseño de paisaje con un personaje en pequeñito, para que luego haya un zoom de cámara y mostremos el personaje ubicado en ese paisaje. Entonces, quiero que creéis vuestra propia composición. Yo haré la mía. Y si queréis también podéis seguirla y hacer vuestro propio personaje. Como os he comentado al principio, personaje en pequeño. Y después utilizaremos dibujos de hojas para guiar la vista de los lectores. Entonces vamos a hacer una composición con hojas también, que os explicaré ahora, para guiar la vista de los lectores. Y al mismo tiempo utilizaremos el zoom para que las personas y los lectores ya puedan ver mejor al personaje que estamos creando ahí. Bien, este sería más o menos el boceto que tengo aquí. Eso es, le haría los ojos aquí. Y ahora os voy a explicar el porqué del tema de las hojas mejor, ¿vale? Las personas, cuando se les presenta un personaje, hay que hacerlo por partes siempre. Porque si se les da algo de golpe,
lo procesan de manera demasiado rápida. Entonces ahora vamos a ir haciendo mejor el esquema y mostrándolo de mejor claridad. Siempre en capas aparte, porque yo también he tenido accidentes con esto, vamos a crear la primera capa ahora ya en más calidad. Entonces creamos el tamaño y en una capa aparte, insistiré con eso siempre, le damos otro gris a la capa. Siempre trabajar en grises. El color se puede dar después. Entonces creamos el contorno y ahora vamos a seguir bocetando poquito a poco esto que hemos creado aquí. Pero ahora ya, como hemos dicho, con más calidad. Entonces cogemos cualquier pincel que nos guste, tal y cual, pero siempre trabajar por grupos y capas aparte. Repito. Bien. Ahora que ya hemos aplicado el gris, vamos a empezar a crear nuestro paisaje. Eso es. Cogemos un pincel que nos guste en especial y que creemos que nos dé cierta esencia o cierta diferencia. Marcamos el paisaje. El truco de los paisajes se recomienda siempre no hacer planos que sean muy en horizontal o planos que no sean muy en vertical, porque eso rompe un poco la imagen. Entonces hay que meter siempre como ese tipo de equilibrio. No ser nada muy horizontal y no ser nada muy vertical. Entonces creamos esto, como siempre os digo, con irregularidades como la naturaleza misma. Y vamos a ir creando el paisaje poquito a poco. Siempre trabajando en grises. Así es como yo lo hago. Luego podéis hacerlo como queráis o como os dé la gana. Y el truco de los planos, el plano o los objetos que estén más cerca de nuestra cámara o de nuestros ojos, yo siempre los hago con más oscuridad. Como en la naturaleza y cuando miramos al horizonte, vemos que las montañas también van aclarándose poquito a poco con los colores y eso mismo hago aquí. Lo hago siempre en grises, ¿por qué? Porque en grises es más fácil de hacerlo, no tienes que ir mezclando colores ni nada. El tema de los colores lo explicaré luego. Entonces creemos aquí objetos que parezcan árboles. Eso es, ahí está. Y ahora hacemos a nuestro personaje. Lo colocamos en un sitio donde nos guste y ya tenemos creada la base de nuestro paisaje con el personaje. Ahora, como os he dicho, ir aclarando poquito a poco el paisaje y añadiendo objetos más claros ya al fondo para dar también cierto equilibrio al paisaje. Entonces vamos colocando poquito a poco por aquí. Id un poco dando pinceladas al azar hasta que encontréis un paisaje o un dibujo que os guste, que os sea atractivo a vosotros también. Sentíos cómodos ahí. Entonces, vamos añadiendo poquito a poco. Eso es. Y ahora ya veis poquito a poco cómo va la imagen cogiendo ese fondo, ¿no? Ya sabéis. Eso es. Ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir ya colores más claros al cielo y la imagen está cogiendo ya más profundidad cada vez. Solo con hacer eso, que es una tontería, pero al final el ojo humano... Ahora vamos a ponerle cielo. Que el cielo siempre me gusta hacerlo más clarito porque me gusta marcar por dónde viene la luz y hacer que esa luz choque contra los objetos que he dibujado. Entonces, como veis, añado el cielo y le vamos poniendo más intensidad a la imagen. Ahí estamos. Ahora nos acercamos un poquito y empezamos a meter más detalle, porque obviamente no vamos a dejar esta habichuela así. Entonces cogemos al personaje y le metemos algunas características que le hagan ver al lector que eso no es ni un árbol ni nada así, que es un personaje que está ahí y que tiene vida propia. ¿Cómo lo hacemos? Pues yo, en mi caso, siempre me gusta o dibujar bufandas, ese tipo de ropas así. Entonces voy a utilizar un poquito el borrador y el pincel para darle una forma principal al personaje que se distinga del paisaje donde está. Siempre me gusta hacer los paisajes un poquito más planos que los personajes, porque así el personaje siempre destaca más. Entonces, vamos a ir dándole una forma más característica a nuestro personaje para que le dé también cierta vida, ¿no? Entonces lo colocamos ahí, vamos a hacerle piernitas y poquito a poco también necesitará cabeza, ¿no? Entonces vamos a hacerle la cabeza. Y ahora ese toque característico que os decía, hacerles las manos, una bufanda.
Yo siempre utilizo las bufandas como medio de hacer a un personaje más característico, que se note más. Y también le dará al lector, eso es, ahí está, ya lo veis. De esta manera el lector ya ve que en ese paisaje hay viento, que ese paisaje no es algo estático. Siempre le da algo más de fluidez al paisaje si el personaje también muestra movimiento. Muy bien. Ya lo veis, todo está en planos diferentes. Y ahora lo que suelo hacer para distinguir más los planos suele ser, entre capa y capa, aplicar ciertos, como si fuera niebla, ¿no? Aplicar ciertos tonos de niebla, borrando un poquito las partes bajas de los planos, ya lo veréis, así. Así poquito a poco logramos más profundidad todavía y que el personaje esté más destacado. Eso es. Cuidado con no exagerar esto porque a veces puede quedar muy llamativo, entonces hay que hacerlo con cierto cuidado. Ahí lo tenemos. Eso es. Y que el personaje siempre esté así. Ahora vamos a proceder a colorear. ¿Qué hago para eso? Hago una nueva capa en modo multiplicar y cojo un pincel de los sencillos que vienen en Photoshop. Cojo un color cualquiera. En este caso voy a utilizar un verde grisáceo y voy a irle pegando golpecitos hasta que yo vea que me gusta. Así, así. Aquí luego podéis meter otra vez otro color más clarito, ir creando efectos, ya lo veréis. Ahí está. Darle luces por la zona donde desde el cielo viene la luz. Eso es. Y ya vemos cómo poco a poco esta imagen va cogiendo fuerza. Que al principio ya habéis visto que era un paisaje con una habichuela. En este caso la selección no me ha funcionado bien, pero bueno, vamos a darle sin la selección y ya está. Que tampoco es tan... Muy bien. Cogemos el mismo pincel, hacemos una nueva capa, en multiplicar otra vez, y le vamos a dar con un tono más clarito. Como hemos dicho antes, en los paisajes, las zonas donde están más lejanas, siempre se van como aclarando. Entonces en este caso también. Le doy ahí y la parte que vea que sale del dibujo, lo borramos un poquito con un pincel difuminado y ya está. Eso es. Eso, ahí está. Y ya está. Y ya veis, poco a poco va cogiendo forma. Poco a poco. Muy bien. En estos casos la paciencia es lo más importante. Yo que soy una persona sin mucha paciencia, he sufrido bastante por el tema de las capas, por el tema del color. Me he tirado de los pelos. Ahí estamos. Cogemos otro tono más clarito todavía. Y vemos cómo va a quedar el cielo o cómo quedaría el cielo, quizá, ¿no? Probamos en el cielo. Bien, seleccionamos la capa bien. En modo multiplicar, como siempre. Y vamos a ir probando en el cielo con opacidad al 100%. Y vemos cómo queda. Pongo la opacidad en 100% porque al final luego puedes cambiar la opacidad en la misma capa. Uf, un poco horrible eso, ¿no? Vale. Vamos a probar con un poquito menos de... Eso es. Bien, como vemos, está quedando un poco horrible. Pero estas cosas luego se pueden editar en un Plis Plus. Ahora un tono más clarito. Por la parte de abajo. Marcando más siempre el tema de la luz. Enseñándole al lector por dónde viene la luz. Y esto hace que poco a poco la imagen vaya cogiendo una atmósfera, que es lo que al final nos interesa, que la imagen tenga una cierta atmósfera, que la imagen transmita algo al lector y que el lector se sienta ahí dentro. Tenemos que conseguir que el lector se sienta ese personaje. Entonces poquito a poco vamos añadiendo cosas, es por eso que les pongo las bufandas, para que vean que hay viento, que se sientan ese viento. Y ahora voy a borrar esto porque no me ha gustado cómo ha quedado. Ahí está. Bien, vamos a seguir pues ahí. Siempre tened cuidado con el tema de las capas y los grupos, porque a veces uno mueve las capas,
uno va haciendo, bueno, sus trastadas y luego al final, cuando dices, ay, ¿cómo puedo cambiar esto? Ya la has perdido. Entonces tienes que estar ahí buscando. Bien, ahora vamos a hacer que el personaje esté en un sitio así, en un paisaje, pero que ese paisaje también tenga cierta personalidad. Entonces vamos a añadirle, yo qué sé, algunas flores como estoy haciendo ahora, que sé que parecen uvas, pero luego da el efecto, ya veréis. Así, dad algunos golpes de pincel. Y esto también le dará cierta vida al paisaje, que el paisaje no esté tan apagado. El personaje y el paisaje tienen que estar más o menos equilibrados. Eso sí, siempre el personaje tiene que destacar más. Le damos con un tono más clarito, que aparente que es luz. Esto ya veis que es un poquito... Ahí está. Ahora el personaje. Parece un poco el impresionismo, ¿verdad? Desde cerca... Vale. Vamos a centrarnos ahora en el personaje. O si no, voy a darle un poquito más de detalles al paisaje. Ya veré. Bien. Voy a darle más detalles al paisaje. Más flores o lo que sea. A ver, vamos a darle más golpecitos de pincel. Eso es. Eso es. Esto al final parece una tontería, pero ya veréis. El resultado final... Al final estas cosas se notan. Que al final sí, que es más paciencia, de tener que estar haciendo esos puntitos, pero al final siempre todo aporta. Y lo que no nos gusta lo quitamos y ya está. No hay problema. Entonces, hacemos eso, la hierba, o que aparente ser flores. Eso es. Y que el paisaje tenga vida. Siempre eso. Muy bien. Ahora nos centramos con el personaje. Ahí está, seleccionamos el personaje y hacemos lo mismo que hemos hecho con el paisaje. Una nueva capa en formato multiplicar. Bien, ahí estamos. Eso es. Vamos a darle toquecitos marrones que no sean muy separados de la gama cromática del paisaje, pero que sí que tengan cierta diferenciación. Entonces desde abajo lo hacemos así más oscurito. Eso es. Añadirle ciertos detalles también con el color. Aunque sean rayitas, luego desde lejos aparenta ser pliegues de la ropa. El pelo se lo hacemos en oscuro así, negro. Y ahora la bufanda en tonos rositas. Ahí está. Muy bien. Y ahora como veis desde lejos, esto aparenta ya otra cosa, ¿verdad? Al final, poquito a poco, esos detalles uno va viendo que son los que realmente marcan la diferencia. Que al final sí que hace falta tener cierta paciencia. Ahora hacemos el fondo en negro para que la imagen destaque más y veamos cómo queda con más claridad. Entonces, ahí vamos. Ahora vamos a crear la segunda viñeta. Para la segunda viñeta ya os he dicho, hacemos la guía de las hojas, que más o menos va a ser así. Esto más que nada es para llevar la vista o los ojos del lector. Ahí está, se llaman puntos de interés y sirven para conectar las imágenes, el paisaje y al mismo lector. Entonces colocamos las hojas, les damos un color más llamativo, que puede ser marrón clarito así, y luego darle algunos golpes de luz y ya está. Y como veis también le aporta más vida todavía al paisaje. Estas guías las utilizan en un montón de casos, un montón de personajes que son ya bastante reconocidos en el cómic, y creo que todo el mundo ya debería empezar a plantear sus propias guías. Ahí está. Y les damos golpes de luz. Porque al final esto también funciona para que la narración sea más fácil. Bien. Ahora creamos la segunda viñeta. Eso es, más o menos así. Sí, este tamaño me gusta. Ok. Ahora le damos el tono gris. Y como veis, ahí está. Pero tengo que sacar esta capa del grupo 1. Entonces lo coloco ahí. Y creo un grupo nuevo
con esa misma capa. Ya os he dicho que soy un poquito desordenado, ya se nota. Pero bueno, intento hacerlo lo mejor que puedo. Muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño zoom al personaje, como que las hojas nos lleven a él. El movimiento de las hojas es lo que queremos que nos lleve al personaje. Es por eso que utilizamos ese tipo de métodos. Ahora el personaje lo acercamos así. No hacerlo tampoco muy detallado. Podéis hacerlo lo más detallado que podáis. Podéis hacerlo no tan detallado. Al final, yo en mi caso le doy más importancia a transmitir que a ese tipo de detalles. Entonces, seguimos con las líneas guía. Y ya que tenemos aquí así el personaje que nos gusta, y una vez que hayamos decidido eso, vamos a pintar en grises al personaje de nuevo como antes. En grises más oscuros para que destaque más sobre el cielo. Ahí está. Eso es. Bajamos un poco la opacidad de las líneas guía del personaje y por debajo vamos dándole con un pincel cualquiera esos tonos de gris. Ahí estamos. Como veis, estos pinceles también tienen una cosa muy buena, que es que texturizan también el personaje. Es un pincel con trazo de tipo pincel que se utilizaba para hacer las obras de los cuadros y todo esto. Al final me gusta trabajar con pinceles así porque texturizan el personaje, o los paisajes quedan de manera diferente. No solo utilizar... es muy importante el tema de los pinceles, más de lo que parece, aunque luego eso sí, todo el mundo tiene sus gustos, a todo el mundo le gustan... Probad con pinceles diferentes, experimentad con ellos y elegid los que más os guste. Pero eso sí, probadlos. Entonces le damos así, el cabello en negro, y utilizar ahora grises más oscuros para darle... Eso, cortar primero. Ahora los grises más oscuros para darle textura a la ropa también. Hacer los pliegues de la bufanda y los de la ropa también, no veo. Entonces, así. Eso es. Como veis, esta ropa podría ser una chaqueta, un jersey. No se nota bien lo que es, pero lo importante es que notemos real al personaje. Entonces la bufanda, hacerla en movimiento también. Eso es. Y ahora le metemos un poquito más de detalle con un pincel. Ahí está. Borramos el pelo primero. Muy bien. Que la cabeza tenga su forma también, ¿eh? Muy bien. Cuando vemos que nos gusta, entramos a la sección de pinceles de nuevo y elegimos el pincel. Bajamos la opacidad y con el pincel difuminado le metemos un poquito de oscuridad en la parte de abajo para destacar siempre la cabeza y la bufanda. ¿Para qué destacar eso? Lo destacamos porque en las siguientes viñetas la atención se va a centrar en las cabezas, en su cabeza o en la bufanda. Entonces, poquito a poco, hacer ese tipo de cosas para que llevemos al lector a que la situación no sea... a que la situación sea lo menos brusca posible. Que no de repente estemos haciendo un plano de los pies y de repente enfoquemos a la cara. Entonces, vamos poquito a poco haciendo eso. Le metemos un poquito más de detalle con un pincel más detallado. Eso es. Le vamos haciendo pliegues. Como que la ropa se sienta un poquito más real. Golpeamos por partes así. Eso es. Como veis, tampoco detallo mucho la ropa ni detallo mucho al personaje, porque en este caso lo importante es hacer la presentación de la obra, hacer la presentación un poquito de la esencia que se va a manejar aquí, y tenemos que dar como ciertas pinceladas de lo que esto va a ser. Entonces tampoco veo muy necesario ahora concentrarme tanto en los detalles de la ropa, sino que quiero causar más sensaciones. Tenemos que jugar con las sensaciones, en mi opinión. Ahora, vamos dándole, eso es, golpecitos más oscuros a la ropa. Ahí está. Y luego, como antes, vamos a meterle el color con el tema de multiplicar de capa.
Esto, eso es. Le metemos más claridad ahora. Ya con el tema de multiplicar. Eso es. Y poquito a poco darle el color a su ropa que tiene ahí arriba. Que haya cierta coherencia de color, cierta coherencia de grises, coherencia entre lo que pasa en la viñeta A y en lo que pasa en la viñeta B. Que al final eso es la narrativa. Para eso utilizamos el medio de las hojas, las guías. Ahí estamos. Metemos las luces. Ahora con el pincel difuminado. Meto con el pincel difuminado porque al final es como más clarito. No es tan brusco como el otro pincel y por eso me gusta utilizarlo así para este tipo de cosas. Esto, nos acercamos un poco más. Y en este caso vamos a detallar un poquito más porque eso es, seleccionamos esto. Bajamos un poco el tamaño. Bien. Y vamos a proceder a detallar más la ropa y el personaje. Ahí estamos. Siempre importante trabajar el tema de las capas, porque al final aquí si te confundes con algo o utilizas multiplicar en la capa que no era y todo esto, al final se lía la madre. Ahí estamos. Utilizamos los tonos rosas que hemos utilizado antes. Siempre utilizar el tono más oscuro primero y ir metiendo las luces después. Uf, con este pincel no, queda horrible. Quitamos esto y usamos el otro pincel que utilizamos para texturizar. Entonces, como veis, dándola como capa base de color el tono más oscuro e ir metiendo las luces después es más sencillo que hacerlo todo de golpe e intentar hacer las luces y las sombras al mismo tiempo y todo esto. Entonces, utilizamos el método de las luces de después y ya veis que poquito a poco va cogiendo forma el personaje también, que antes estaba en un formato más 2D y haciendo el tema de las luces, poquito a poco el personaje también va cogiendo volumen. Ahora metemos un poco más de luz en la ropa también, porque no me ha gustado cómo ha quedado simplemente con esos haces de luz. Y quiero que sus pliegues se noten más. Como os digo, vuestro personaje puede ser más plano, no tenéis que imitar el estilo, ni poco, o sea, ni mucho menos. Vosotros id y haced lo que os guste. Vuestro estilo de dibujo, ya sea manga, ya sea lo que os guste. Simplemente, eso es... Utilizar, os quería enseñar este método de la guía. Mira, utilizo este pincel porque le da cierta textura a los dibujos que hago, que como veis, ya solo con una aplicación el personaje ya adquiere otro estilo. Eso es. Ahora vamos a darle... Ahí está. Que no sea solamente el personaje en el paisaje, sino que el paisaje también tenga ciertos objetos o que el paisaje también siga presente, porque ahí está. Entonces hacemos el cielo. Quizá me haya pasado con la oscuridad. Bien, vamos a meterle un poquito más de claridad. Desde donde viene la luz. Ahí está. Más o menos así. Y obviamente luego el personaje también tendrá que tener brillos en la cabeza, en el pelo. Y eso los haremos después. Ahí lo tenemos. Poquito a poco ya va cogiendo forma. Y ya veis que el hecho de dejar el fondo con ciertos detalles, ya sean nubes o chorraditas así, le da más volumen también. Se ve que hay cierta distancia. Aquí hacemos las hojas así. Eso es. Hacer como que las páginas fluyan entre sí, que las viñetas fluyan entre sí, que no sean cosas aparte o que esté todo coherente. Hay que intentar hacer eso para no despistar a la persona que está leyendo y diga, ¿por qué de aquí a aquí cambia el color o el personaje no hace esto o lo que sea? Entonces colocamos las hojas de nuevo, que las estamos utilizando, mira qué chorrada, pero estamos utilizando las hojas para guiar los ojos del lector. Entonces, nueva capa, le damos más luces así. Eso es. Ahí está. Ya veis que no son golpes de pincel muy precisos, pero también me gusta hacerlo así porque le da como cierta
cierto aire lírico. Muy bien. Ahí estamos, seleccionamos la capa y le vamos metiendo, quizá hagan falta más elementos en el paisaje. Vamos a probar con hacer más, eso es, queda muy similar a la viñeta de arriba, así mejor, más oscuridad, eso es. Que todos los objetos guíen a la persona que está leyendo. Ahí está. Muy bien. Así más o menos ya vemos que incluso las viñetas nos van llevando a la dirección que hay que ir. ¿Ves? Ahí dejamos. Seleccionamos de nuevo a ver cómo está. Bien, estas hojas igual hay que pulirlas un poco más. Ya ves que esto es el impresionismo. Bien, vamos a elegir a nuestro pincel favorito. Y le hacemos los brillos también en la cabeza que nos faltaban. Eso es. Un pelo un tanto rizado. Eso es. Meter más luz. Ir poquito a poco dándole más caracterización al personaje. Que se vaya notando esos pequeños detalles que tiene el personaje de viñeta a viñeta. Porque al final queremos presentar al personaje y el mundo este que lo hemos colocado. Entonces vamos a irle dando más detalles y que el lector vaya viendo ya características más personales del personaje. Ahí estamos. Ahora quizá eso es. Vale. Ya tenemos la viñeta 1 y la viñeta 2. Y ahora... Ahí está. Vamos a crear la viñeta 3, que como hemos dicho va a estar el personaje no se va a mostrar toda la cara del personaje, pero sí ya ciertas facciones. Entonces, creamos la viñeta, que no sea tan grande, un poquito más pequeña, eso es. Ahora, como siempre, le damos el tono de gris que queremos, que va a ser el que tenemos en la viñeta 2, pero igual un poquito más clarito. Ese mismo. Ahí. Y ahora pintamos la capa, ahí la tenemos. La hacemos un poquito más pequeñita para dejar la distancia y mantener la conexión. Eso es, la conexión. Muy bien. El tamaño y todo esto de las viñetas, la composición, podéis manejarla a vuestro antojo. Aquí solo os muestro un modo para presentar el personaje. Muy bien. Ya vemos que las hojas señalan a esta viñeta. Y en esta viñeta vamos a dibujar, como os he comentado antes, ciertas facciones del personaje ya más características. Hacemos la bufanda, su cuerpo, su nariz, su boca. No me gusta así. Esto así. Vamos a borrar la cara, que le ha salido un careto al pobre. Eso es. Ahora una nariz horrible. Mirad cómo sonríe. Bien, más o menos así. Parece un duendecillo. Bien, creamos otra capa. El trazo quedará por la parte de arriba y la capa de color por la parte de abajo del trazo. Vamos a darle como siempre tonos de gris. Rellenar bien todos los huecos para que luego no se nos escape nada. Ahí estamos. He utilizado aquí un color ya lo habéis visto, un tono de gris más oscurito, porque quiero darle cierto misterio al personaje también y que el lector tampoco vea todo con tanta claridad. Entonces quiero darle esa sensación de que el lector quiera verlo más. Por eso solo muestro una pequeña facción suya. Entonces vamos a rellenar todo esto bien. Ya ves que el pincel este tarda un poquito en rellenar,
pero realmente personalmente me gusta el efecto que deja. Ahí estamos, rellenamos todo bien y listo. Muy bien. Ahora, como siempre hacemos, vamos a meterle un tono más oscuro para hacer ya diferentes sombras. Empezando por la bufanda, rellenando un poquito los huecos de sombra. Ahí está, dándole forma a la cara. Ahí estamos. Y siempre dándole ese toque de misterio al personaje. No enseñéis todo de golpe porque al final el lector, si ve al personaje de golpe ya a primeras, dice, bueno, está bien. Pero yo creo que siempre es mejor dar el personaje a pequeños cachitos y que el lector vaya dándole forma. Entonces le damos textura con el pincel de antes, ahí está. No demasiado tampoco porque luego parece una roca, pero ahí está, para que no quede tan plano. Ahora elegimos el pincel mágico de nuevo y le vamos metiendo sombras ya más pequeñas y más detalladas, que vayan acorde a los pliegues de la bufanda. Ahí estamos. El tema de los colores también es importante porque los colores transmiten sensaciones y este personaje quería que transmitiera cierta aura de naturaleza. Es por eso que le he metido tonos más o menos del bosque, o he cogido referencias del bosque, su ropa marrón, el tono rosa que puede ser, yo que sé, desde las piedras hasta las flores. Quiero que parezca un personaje natural. Vamos detallándole más la cara así, quitando el trazo, pero para luego darle más forma aún, porque el primer trazo siempre queda más borroso o más ambiguo. Entonces, de esta manera vamos metiendo más detalles y dándole más volumen al personaje. Ahí estamos. Como veis, el labio del personaje ha quedado un poquito ñi. Pero bueno, me gusta también. Muy bien, ahora ya vamos con el tema del color. Que vamos a crear como siempre. Estamos. Una nueva capa. Eso es. Vamos a elegir el pincel. Y vamos a ir metiéndole. Le damos a multiplicar, que se me ha olvidado. Ahí estamos. Le damos dando trazos de pincel, haciendo que siempre el color que mostremos sea coherente con lo que hemos mostrado anteriormente. Que las viñetas no sean diferentes, que el color no sea diferente, que se mantenga esa conexión, esa cohesión que hay que tener en todas las páginas, en todas las viñetas, obvio. Vale. Entonces, vamos a proseguir con el tema del color, nueva capa y las luces. Vamos a meterle golpes un poquito bruscos, porque esto luego lo vamos a difuminar con el otro pincel que utilizamos. El pincel, ahí estamos. Vale. Así me gusta. Ahora le damos un tono más clarito y utilizamos el pincel difuminado. Y vamos a meterle los golpes de luz. Uf, horrible. Ahí estamos, vemos cómo queda y nueva capa, multiplicar. Ahora sí. Le metemos color en la cara. Con cuidado que no nos pasemos. La coherencia. Ahora más oscuros por la parte más oscura de la cara. Ir dándole volumen. Probad cosas. Probad pinceles, colores. Sobre todo disfrutad haciéndolo. Porque si vosotros no disfrutáis cuando lo hacéis, dudo que alguien lo disfrute al leerlo. Entonces, id poquito a poco probando, que os guste hacerlo. Y id también a por un estilo propio. A encontrar vuestra comodidad dentro del mundo del cómic. Sin tener que estar ni copiando, ni basándoos. Podéis basaros, obviamente. Pero siempre yo recomendaría encontrar vuestro modo de trabajar. Porque al final yo también lo he hecho, nos enfocamos mucho en querer copiar a X autor, nos gusta tanto su obra que queremos ser él, pero luego uno se da cuenta de que esos autores lo han conseguido porque tienen ese toque mágico propio y os animaría a tratar de encontrarlo.
Muy bien. Vamos a darle ahora quizá un poquito más de luz así, para que la cara también brille con la luz que le llega. Subimos la opacidad al 100%. Le hacemos labios sensuales. Quizá demasiado. Vemos que al darle con este pincel también a veces queda un color bastante pastoso. Como que la textura es como demasiado... Hay demasiada textura aquí por ahora, por mi gusto. Entonces voy a utilizar la goma de borrar. Primero hago esto a ver cómo queda. Eso es. Pero sí que está quedando demasiado texturizado. Entonces, a ver la nariz. Le doy así más golpes y luego al final le doy un par de toques con el pincel difuminador, el nuevo borragoma, para que lo difumine todo y la masa no sea tan a trozos. Así, así. ¿Ya veis? Vamos difuminando el tema del color así. Eso es. Y que el color no sea tan brusco para la mirada. Porque es verdad que me he pasado un poquito aquí, ¿eh? Eso es. Quizás está, ahí está. A mí me gusta. Que casi se lo he quitado todo. Pero ahí me gusta. Voy a darle quizá otros toques de luz. A ver cómo queda. Por la parte de la nariz. Y estos labios tan bonitos que le he hecho. Ahí está. Vamos a darle también ciertas texturas en la boca. Ciertas imperfecciones que aparenten ser una cicatriz. Ya para ir creando curiosidad en el lector. Ahí estamos. Pues algo así. Podría funcionar. Aún así no me convence del todo, ¿eh? Ya veremos cómo arreglamos eso. Ahora le metemos más sombras por aquí. Por la parte que queremos que se mantenga el misterio. Eso es. Me gusta. Vale. De nuevo cogemos un color más clarito y le damos a la bufanda. Ya veis que siempre empezar desde el color más oscuro, ir metiendo luces y si hace falta más oscuridad se mete. Pero siempre es mejor, en mi opinión, meterle las luces después del oscuro. Ir aclarando la imagen, poquito a poco. Ahora le vamos metiendo pliegues para que la bufanda no se vea tampoco tan plana. Y ya que estamos más cerca del personaje o ha habido un zoom, sí que le vamos a poner un poquito más de detalles a la bufanda. Porque ahora sí que lo pide. Entonces le metemos pliegues y quizás sí que haga falta un poquito más de textura por aquí, ¿no? Vamos a meterle pues ya más golpes. Eso es. A ver, con el pincel este vamos a ir metiéndole texturas más que... A ver, eso es, la luz. No sé si me convence al 100%, pero como os he dicho hay que probar de todo y que el resultado sea también cómodo para ti o que te guste. Entonces, a mí este resultado no me ha gustado al 100% y creo que, de hecho, voy a borrarlo quizá. Voy a borrarlo. A ver. Multiplicar. El pincel difuminador. Lo vamos a cambiar por el pincel de la textura. Agrandamos el pincel y probamos a ver cómo queda. Por ahí más o menos. Bien, le pegamos un par de golpes. Creo que con uno ya basta. Y ya veis que le da volumen. Para eso lo utilizo, solo para el volumen. Y porque también me ahorra el trabajo de tener que estar ahí. Mirad, de hecho, todo el trabajo que he hecho en el tema de luz no me ha gustado mucho. Y también hay que saber hacer eso. Lo coges,
borras lo que no te gusta aunque te haya costado trabajo y ya está. Al final es quedarte tú también a gusto con lo que has hecho. Entonces le borramos, pues yo diría que casi todo, la cara sobre todo, ahí está. Me gusta más así, más simple. Ahí está. Entonces ahora le aportamos un poquito más de volumen con... ver... Eso es, más o menos así. Y le vamos dando... Ahí no encaja muy bien la hoja. Quiero meter las hojas de guía de nuevo para que estén presentes en todas las viñetas y que nos lleven hasta el final. Que se vaya haciendo una línea como de hormiguitas, una línea que se pueda seguir con la mirada, que invita a seguir. Entonces, hago la hoja. Ahora la hoja tiene que estar más detallada, no nos sirve tampoco el método que hemos utilizado antes. Ahí está. Le damos un par de golpes. Eso es. Vemos cómo queda y ahora le hacemos un cielo. Para no dejar ahí el fondo tan abandonado ni tan vacío. Entonces le metemos un par de trazos de nube. Ya os he dicho, los pinceles muy importantes. Buscar, encontrar los tuyos propios. Vamos a meter como esto, eso es. A ver si con la montaña esta textura queda bien. Me encanta este pincel porque al final solo con un par de trazos ya sugieres o que hay una montaña o que puede ser algún objeto que hay ahí atrás. Eso es. Ahora con la nube difuminamos como hemos hecho antes el plano del plano y damos más volumen y más profundidad. Eso es. Quizá darle, eso sí, un par de detalles más a la hoja. Bueno, no está tampoco tan mal. Vemos que es clara la composición que estamos metiendo, el zoom, y ahora vamos a ir a por la otra, la última, que aquí sí, que vamos a mostrar un poquito más del personaje o vamos a mostrar la cara del personaje y ya el lector va a completar la imagen que tiene de él. Entonces para eso vamos a meter como siempre la base en gris. Este gris quizá. Hacer un grupo aparte, como siempre. Eso es. Hacemos una capa. Ahí y ahora sí le metemos el gris. El gris base que hemos utilizado antes también. Le metemos, eso es. Y ahora a tratar de hacer la cara del personaje. Muy bien. Cogemos el pincel el color el negro, porque vamos a hacer las líneas base del personaje, las facciones de la cara en modo boceto. Entonces siempre en una capa aparte empezaremos por hacerle los ojos. Eso es. Yo le voy a meter una mirada un poco seria, una expresión seria, para que el lector diga, uy, ¿qué le pasa a este chico? ¿Qué es de su vida? Entonces, le metemos esas facciones, esa boca tan característica que me ha salido, y vamos a ponerle una nariz un poco rarita, así, como si fuera Pinocho. Las cicatrices de la cara, eso es, le marcamos un poco más las facciones y la bufanda, por supuesto. Eso es. Ya veis que al final tenemos total libertad de bocetar, de probar, luego de borrar, control Z. Eso es. Ahora le hacemos pelo. A mis ojos este personaje parece un poquito un elfo o un duende. Y hacemos ahí la hoja. Ok, ya tenemos la base del personaje. Y ahora vamos a proceder, como siempre, a hacer los tonos de gris.
Como siempre, tono de gris más oscuro. Ahí está, más oscuro que el fondo siempre. Y en una nueva capa entre el trazo y el fondo, meterle el color. Ahí está. Con este pincel se va rápido, ¿eh? Ahí estamos. Bien. Hay que tener cierta paciencia también para hacer este tipo de cosas, pero el hacerlo todo en capas diferentes, que yo antes lo hacía todo en la misma capa y luego me arrepentía, porque los control Z no me daban. No me daban para llegar hasta el punto de la cagada. Entonces, poquito a poco, ahora que le hemos dado color al personaje, le vamos metiendo textura. Pincel mágico de textura. Este tipo de pinceles, buscadlos por internet, hay un montón de efectos diferentes, ya sea lluvia, ya sea... Y no os sintáis mal por utilizarlos. Que al final, quien los use en su obra y quien tiene que adaptarlos a su estilo es uno mismo. Y dos personas pueden hacer algo completamente diferente con un mismo pincel. Al final el pincel no es quien hace la obra. Entonces, vamos añadiendo ahora más sombras y más detalle. En la cara sí que me gusta meter más detalle porque al final es el recuerdo que va a tener del personaje el lector. Entonces sí que quiero marcar bien su mirada y que el lector pueda acordarse de ella. Esta nariz mágica. Eso es. Y la boquita, ahí está. Vale. Voy a marcar un poquito más las facciones de la cara. Uf, me he pasado ahí, parece anoréxico. Borramos esta parte, sí. Ahora sí, voy a darle un poquito. Eso es. Muy bien. Seguir un poquito con la mirada. Y ahora marcar el color del pelo, que como hemos hecho antes es negro. Darle también cierta fluidez al pelo, a elementos como el pelo o a elementos como la ropa, los pliegues. Hacer que el personaje no sea algo estático, que esté en movimiento todo el rato. Porque al final nadie quiere ver un personaje estático o un personaje que no se le mueve la ropa ni nada. Da sensación de paralizado, no atrae tampoco mucho. Entonces, hacer siempre este tipo de, lo que sea, peinados raros, o que los personajes llamen siempre la atención. Damos un poquito más de pelitos con más detalle. Como veis no es un personaje muy guapo, pero bueno, al menos que llame la atención un poquito y ya está. Hacemos caracolitos en el pelo, más detalles. Y luego vamos a basarnos un poco más. Sí, me gusta la mirada como ha quedado. Quizás sí que le haría luego algún detalle de luces en la mirada o algo así. Vamos a meterle aquí ya brillo a los ojos para darle volumen. Esto antes del color, porque si no luego... Vale, eso es. Ahora. Sí me gusta. Sí me gusta, eso es. Vamos a elegir un color más oscuro. Y vamos a darle las ojeras otra vez. Quiero meterle ahora las sombras de la cara que resalten sus facciones, sus ojos, sus cejas, su nariz. Esta nariz que veo que me queda un poquito hacia un lado. Este lo vamos a recuperar, a poner bien luego. Bien. La bufanda. La parte de atrás de la bufanda más oscuro. Para resaltar siempre la cara y la parte de adelante que es donde vamos a basarnos más o a concentrarnos más. Hacemos un pincel un poco más grande y le vamos metiendo más y más detalle y más sombras. Utilizar las sombras también para darle detalle, para no tener que estar ahí haciéndolo directamente con el pincel. Ir y quiero hacerle un montón de rayitas en los ojos para darle volumen. Pues solo con el pincel hacerlo... Con este pincel me gusta tanto por eso, porque me ahorra trabajo y me ahorra tiempo. Entonces lo voy golpeando y dando volumen.
Ahora que lo miro, se parece a un amigo mío cuando está en una de sus rabietas. Y de hecho tiene una nariz así también, un poco ida hacia el lado. Entonces, señor Elfo Beñat, vamos a darte luces en la nariz. Intenta repararte un poquito ese desarreglo que te he hecho. Quizá esta nariz se la voy a quitar. No me acaba de convencer. Darle más brillos por la cara, dándole más volumen. Eso es. Esos labios sensuales. Darle más textura, sí. A la bufanda. Ir metiendo poquito a poco luces también para que luego el trabajo sea más fácil. Más luz. Y ahora sí, para golpear en más parte de eso es. Y voy a darle más golpes en la cara para que esta nariz no quede tan llamativa. Bien. Ahora la cara. Vamos a hacer como diferentes masas de luces y sombras que vayan dándole poquito a poco al personaje ese volumen que queríamos que tuviera, ¿no? Pues ahí estamos, poquito a poco. Hay que ser insistir todo el rato en encontrar un resultado que nos guste, porque a veces somos, ya está. Y luego por dentro estamos llorando de, joder, ¿por qué no encuentro lo que quiero? Entonces, ir buscando. Que al final se tarda tiempo, sí, pero al final compensa. El tiempo que se tarda en hacerlo compensa con lo que luego, al final, que nos guste el resultado. Mirad, voy a hacer una prueba. Voy a ponerle maquillaje tipo Kiss. No tan... ya me he comido medio ojo. No tan cañero, pero un poquito. Bien. Esto es lo que os decía de hacerle luces en los ojos. Que al final es mucho más sencillo de hacer que estar ahí manipulando la pupila y todo esto. Y el efecto al final puede ser mejor incluso, porque el personaje queda mucho más llamativo. Y damos cierto toque mágico. Que el personaje se sienta alguien que tiene poderes mágicos o que tenga que ver con el bosque, que era lo que queríamos. Entonces, hacemos esto, le damos más luces en la boca. Eso es. La nariz, que ahora tampoco destaca tanto. Destaca, pero no tanto. Voy a corregirle un poquito los ojos. Eso es... por ahí. Porque las cejas se las he hecho tan inclinadas. Vale. Sí, así además aparenta ser alguien un poco triste. Dale. Además que no parece estar en el sitio más alegre del mundo, ¿verdad? Bien. Cogemos al personaje. Y creo que ya le vamos a ir metiendo color. La cara, ya sabéis que el multiplicar siempre oscurece el color, porque le hemos metido grises por debajo. Entonces hay que tener cuidado con el tema de los colores y ir dándole con mucho cuidado. Bien, ahora cogemos el pincel. Este pincel lo utilizo porque es suave y además rápido. Y me gusta que sea rápido así. Al final, si no, con el otro tardas un milenio. Vale. Metemos el color. Me gusta. Sí. Más de lo que creía. Entonces, ahora le metemos un poquito más de oscuridad, quizá. Vamos a hacer la bufanda directamente. Que no soy la persona más paciente del mundo. Bien. Aunque debería de serlo más. Vamos a meterle, eso es, color a la bufanda. Que poquito a poco vaya cogiendo, eso es. Ya veis que a veces con el zoom las imágenes hacen cosas raras. Aparecen las capas de abajo sobre las de arriba. Bien. Ahora quizá le metería, eso es, algunas sombras así. Por la nariz también. Ahora sí me gusta más. Ya veis que soy una persona muy luminosa. Vale. Ahí está. Y ahora... los ojos. Le metería cierto brillo para que destacaran más.
primero voy a aclarar ciertas partes de la cara quizá. Sí, voy a aclarárselas. Mira, voy a meterle brillo en los ojos. Y veremos cómo queda. Quiero que los ojos destaquen. Que no solo... Eso es, así. Y ya ves que parece luz. Que parece luz. Muy bien. Ahora vamos también añadiendo esos haces de luz en la bufanda. En la nariz no quedan tan bien, pero sí, puede colar. Eso es. El pelo. Que se sienta un personaje que sea natural, a pesar de los... Eso. No sé si me convence este efecto. Quizás demasiada luz. Me gusta y no me gusta. Lo dejo así. Sí, lo dejo así. Muy bien. Vamos a proceder ahora a darle en la capa brillo y contraste, hacer que todas las capas tengan o más oscuridad, más brillo. Quiero aumentar el contraste un poco. Que ese sitio, este paisaje se sienta más real. Aunque ahora no estoy fallando, estoy solo en una. Borrar. Ahora queremos una. Esto no. Borrar. Vale, ahora. Brillo contraste. Bajamos el brillo un poquito. No tanto. Ahí. Más. Ahí. Y ahora subimos el contraste. Y ya veis que lo que conseguimos es un efecto muy mínimo. Pero le da su toque también. En mi opinión le da su toque. Bien. Ahora vamos a darle un poquito más de... Ahora, ¿dónde está? Eso es. Pincel mágico. Este, el de 25. Sí. El 100% de opacidad. Y le damos... Eso es, más pelo. Es mejor así, porque si no... Parecía medio calvo. Eso es. Creo que me gusta. Bien. Ahora, eso es, ponemos un poquito mejor el tamaño, que el margen no sea tan mínimo. Y lo que vamos a hacer ahora, mientras esto acaba, os voy a decir que vamos a colocar los cuadrados de texto, pero lo vamos a hacer de manera que acompañe al flujo de las hojas, que acompañen a esas líneas guía que nos van a ayudar a que la lectura y la narración de las imágenes sea más fluida. Entonces vamos a hacer nuestra primera... Vamos a probar. Mira, aquí por ejemplo, con la primera hoja. Lo colocamos, vamos a hacerlo en negro, sí, para que destaque más. Lo colocamos y aquí sería como explicar un poquito la base de la historia o que vaya... El texto también tiene que ir fluido. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podría decir... al final de otoño, cuando las hojas caen, y luego yo voy a poner aquí bla, 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 que cada uno pueda poner lo que quiera. Pero aquí se podría poner, por ejemplo... Voy a poner... no, esta no. Que cada uno pueda poner su texto y ya está. Si no puedo tampoco... No me convence. Mejor pongo directamente bla, bla, bla. Y que cada uno ponga lo suyo. Se podría poner tipo... al final de otoño, cuando las hojas caen... ese chico sale del bosque y va por X cosas. O en el bosque hay cambios de yo que sé qué. Lo que queráis. Yo por ahora voy a dejarlo en bla, bla, bla. Y siempre es recomendable que en los textos que pongamos, las palabras que queramos destacar, siempre destacar algunas palabras para que ayuden más todavía a la lectura. Y ponerlas en bold. Y ahora colocamos el segundo texto
en más pequeñito todavía para que ayude al flujo. Eso es. Control T. Lo hacemos más pequeño. Muy bien. En realidad no hacer el texto más pequeño, sino poner menos contenido dentro de la caja. Y ya veis que el texto, las cajas de texto también acompañan a la lectura. Esto sería aquí más o menos, con las otras hojas. Y aquí también poner bla bla bla. Eso es. Ya veis, las hojas nos llevan a la siguiente viñeta en conjunto con las cajas de texto que también nos van a llevar a las siguientes viñetas y la idea es hacer como un río entre todas ellas, que todo esté conectado. Aquí, junto a la hoja, que no nos tape toda la hoja, quizá aquí más abajo, que se vea la parte de la hoja también. Algo así. Muy bien, colocamos el texto, nuestro texto favorito que es bla bla bla, bla 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 bla, bla. Eso es. Y por último, en la viñeta final, esto voy a... Eso es, así, duplicado. Me tapa la boca, aquí en la frente queda un poco brusco. Quizá hacer la viñeta, el cuadrado más pequeño, así. Y que sea una palabra final. Como una frase que puede ser la luz, por ejemplo. Y que aparezca la luz en sus ojos. Que sea coherente también la lectura del texto y la de las viñetas. Muy bien, esto sería más o menos cómo quedaría. Ya vemos que en la primera viñeta se presenta el paisaje, el personaje un poquito. En la segunda se presenta un poquito más al personaje y menos al paisaje. Y en la tercera nos basamos en características principales del personaje. Y en la última le vemos ya toda la cara para que el lector pueda completarlo. Ya está. Bueno, pues ya habéis visto que hacer una página de cómic tampoco es tan complicado, pero sí que hay que hay que respetar ciertos puntos o ciertas pautas que nos ayudarán a que el lector no se aburra o no se pierda por las ramas de los dibujos. Entonces siempre hay que tratar de conectar el texto, el dibujo y crear ese tipo de redes que ya sabemos que nadie es tonto ni que nadie necesita que le lleven de la mano, pero sí que ayuda siempre a que todo sea más fluido. Entonces, hasta la próxima, espero que os haya gustado y un abrazo.